Te ruego que por favor oremos. Vamos a colocar este espacio en la mano de nuestro bendito Señor. Soberano Dios y Padre, que estás en los cielos, oh Señor, recibe la gloria, la honra, el reconocimiento, Padre, porque solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Gracias una vez más por permitirnos hoy, domingo, Día del Señor, poder estar aquí reunidos como cuerpo, como iglesia. Gracias porque tú nos regalas ese maravilloso don de poder ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora te suplicamos, oh Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que guíe nuestras mentes, nuestros corazones y podamos apropiarnos de tu mensaje, podamos apropiarnos de lo que dice y enseña tu bendita palabra. Por favor, ayúdame a este vaso de barro, a que yo pueda exponer tu palabra sin torcerla, sin adulterarla. Por favor, ayúdame a que pueda exponerla con fidelidad y que sea sazonada con gracia, Señor, para que podamos, Señor, siempre poder ponerla por obra. Ayúdanos, oh Señor, porque te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les invito, hermanos, a que me acompañen a Romanos. Esta vez vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 para continuar con nuestra serie de sermones expositivos en esta carta maravillosa que hemos venido estudiando. Este ya es el sermón número 28 de esta serie. Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 6. Cuando lo tenga, le pido el favor me acompañe sobre sus pies para que reverenciemos la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, Romanos 1 al 6, Romanos capítulo 7 del 1 al 6. Pregunta Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Imaginemos por un momento a una mujer casada desde hace muchos años con un hombre duro, un hombre inflexible, un hombre exigente, un hombre que constantemente le dejaba notas diciendo, hoy te toca hacer esto, hoy tienes que hacer aquello, hoy dejarás de hacer esto, hoy dejarás de hacer aquello. Y esta mujer pues hacía su mayor esfuerzo y todos los días trataba de complacer las exigencias de este esposo, pero nunca, jamás parecía ser suficiente. Un día, ese hombre muere. Pasado un tiempo, ella se casa con un hombre completamente diferente. Este nuevo esposo, pues, deja de darle reglas, deja de decirle con notas, haz esto o haz aquello. Ya deja de exigirle ese tipo de reglas, sino que en vez de exigirle reglas, le da amor. Ya no exige este nuevo esposo perfección de esa esposa, sino que exige solo comunión. Para su sorpresa ahora, entonces, esta esposa empieza a hacer lo que antes hacía por obligación. Antes trataba y se esforzaba por
obedecer las exigencias del antiguo esposo. Lo hacía por obligación, pero ahora este hombre, esta esposa, lo hace libremente y lo hace porque quiere hacerlo, movida por el amor de su esposo. Está motivada por ese amor y no por el miedo que antes le infligía el antiguo esposo. Bueno, hermanos, más o menos esa ilustración describe con sencillez lo que el apóstol Pablo acaba de mencionar en estos primeros 6 versículos del capítulo 7 de Romanos. Porque hemos visto a lo largo de los últimos capítulos, ¿cierto? Un capítulo glorioso donde el apóstol Pablo nos mostraba todo eso que significaba nuestra unión con Cristo. Hemos muerto al pecado, ¿cierto? Y hemos resucitado con Él. Pero ahora en este capítulo 7, el apóstol Pablo quiere llevarnos un poco más allá y también nos va a explicar que así como hemos muerto a nuestra antigua manera de vivir, porque estamos en Cristo, también hemos muerto a la ley, pero no para vivir sin dirección. Y debo hacer la salvedad. Hemos muerto a la ley no para vivir sin dirección, sino para vivir una vida nueva con Cristo como nuestro nuevo esposo. Y ese pasaje que vamos a estudiar hoy es mucho más que simplemente una instrucción teológica. Es mucho más allá de simples ilustraciones, sino que nos sirve a todos en nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nosotros, muchos hermanos, muchos creyentes, aún viven su fe como si estuvieran casados con ese antiguo esposo, como si estuviesen casados con la ley. ¿Y cómo es eso de que un creyente pueda vivir como si estuviese casado con la ley? Pues viven todo el tiempo tratando de ser aceptados por Dios por medio de rendimientos, por medio de lo que hacen. Y por supuesto, cargan culpa, cargan frustración e indudablemente cargan cansancio. Pero el Evangelio nos dice que ya nosotros no estamos bajo la ley, sino unidos a Cristo. Y esa unión cambia absolutamente todo y debe cambiar también nuestra manera, no solo de vivir la vida cristiana, sino también nuestra manera de pensar. Pablo va a usar, como lo vimos, esa ilustración sencilla del matrimonio para mostrarnos que la ley no solo ya no tiene poder sobre una persona mientras vive. Y como hemos muerto en Cristo, ya no estamos bajo ese yugo. Ahora somos libres, no para, repito, no para vivir como queramos o como se nos dé la gana, sino para pertenecerle a aquel que murió y resucitó por nosotros, porque recuerden que en eso se basa nuestra unión con Cristo. Así que ese mensaje de hoy, hermanos, no solo nos va a llevar a verdades teológicas, sino también nos va a llevar a que analicemos y reflexionemos sobre nuestras vidas como creyentes. Nuestro sermón, hermanos, lo he titulado Muertos a la Ley, Unidos a Cristo. Vamos a desarrollarlo bajo 3 epígrafes. En primer lugar, analizaremos que la ley solo tiene poder mientras vivimos. Lo vamos a analizar en los primeros 3 versículos, primeros versículos del 1 al 3. En segundo lugar, también estudiaremos que nosotros hemos muerto a la ley por medio de la obra de Cristo. Y por último, versículos del 5 al 6, Pablo nos va a enseñar de que es que no hemos muerto a la ley o ya no vivimos a la ley para vivir como se nos da la gana, sino para Dios en novedad del Espíritu, porque ahora vivimos para Dios en novedad de vida. Esos serán nuestros 3 puntos o nuestros 3 epígrafes en la mañana de hoy. Quiero que lea conmigo una vez más los primeros 3 versículos. Pregunta Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley, noten eso importante, se enseñorea del hombre entre tanto que éste
vive. Y viene la ilustración. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Noten que Pablo comienza el capítulo con una pregunta directa. En otras palabras, nos dice, no sean ignorantes ustedes de esto. No ignoren esta verdad. Y aunque está escribiendo el apóstol Pablo a cristianos, porque está escribiéndole a hermanos, Pablo sabe que muchos aún no tienen la comprensión correcta o completa de esa relación entre la ley y la vida cristiana. Hermanos, recuerden, estamos hablando del primer siglo, cuando Pablo escribe esta carta. Pasa aún en nuestros días, 2000 años después. Imagínense toda la confusión que existía en ese momento con relación a la ley. Tanto así que incluso apóstoles como el apóstol Pedro aún tenían conflictos con el tema de judaizar, de circuncidar, etcétera, etcétera. Entonces Pablo tenía muy en claro que aunque escribía a creyentes, él también sabía que muchos no tenían claro esa relación de la ley. Por lo tanto, él procede de una manera muy sencilla a ilustrar de una manera simple, una manera familiar a su audiencia, como es el matrimonio, esa relación. Y él dice, hombre, así como un pacto matrimonial, ¿cierto?, solo tiene vigencia mientras ambos cónyuges estén vivos, así también la ley tiene dominio sobre una persona solo mientras esa persona pues vive. En cuanto uno de los cónyuges muere, ¿qué pasa? Pues ese otro cónyuge queda libre del compromiso legal. Así que esa es la analogía que Pablo usa para mostrar que la ley de Moisés ya no tiene autoridad sobre quienes han muerto con Cristo. Pero quiero aclarar, este pasaje, hermanos, que se ha usado mucho para hablar de divorcios, que es imposible que la mujer se pueda divorciar bajo ninguna circunstancia, que si pasa algo entre ese esposo y esa esposa, deben separarse, mas no divorciarse, porque si ella viene y se casa nuevamente, está adulterando. Hermanos, no vamos a entrar en esos conflictos, ni en esas discusiones, ni en esos debates acá. Eso seguramente tendrá espacio en otra ocasión. Pero más allá de eso, lo que Pablo está buscando con esta enseñanza es las implicaciones que eso tiene en nuestra vida con cómo observamos la ley. Porque lamentablemente muchos seguimos observando la ley como un sistema de normas que exige perfección para ser aceptos por Dios. Y muchos quizás de una manera teórica lo tengamos claro, pero en la manera práctica, en la forma en cómo hacemos, incluso con las motivaciones con que hacemos las cosas, a veces nos damos cuenta de que estamos un poco confundidos con eso. La ley, como sistema de norma, exige perfección. Y por supuesto, como exige perfección, condena al que falla. Solo tiene jurisdicción sobre aquellos que todavía están vivos. Y por supuesto, vivos en su vieja naturaleza. Pero para el creyente, ¿cómo opera? Si nosotros hemos sido crucificados con Cristo, como lo hemos estudiado en los últimos sermones, la ley ya no puede condenarnos. No porque haya algo malo en la ley, y también debo aclararlo, sino porque ya nosotros no estamos bajo su dominio. Estamos en una nueva relación. Y esa nueva relación, por supuesto, es una unión viva con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que Pablo mencionó en Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en el versículo 11 también decía, así también vosotros
considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que la ilustración del matrimonio que Pablo presenta en los versículos 2 y 3 no tiene como propósito, hermanos, central enseñar el divorcio o el matrimonio, de ninguna manera, sino mostrar el principio de la liberación por medio de la muerte, de la liberación de la ley por medio de la muerte. Mientras el esposo vive, la esposa está unida legalmente a él. Si él muere, ella es libre para casarse ¿con quién? Con otro. Ahora bien, de la misma manera, al morir con Cristo, tú, yo, el creyente, ha sido liberado de la ley, pero para pertenecer a otro, como lo veremos más adelante. ¿A quién? A aquel quien murió y resucitó por nosotros. Decía Martín Lutero, cito, abro comillas, el hombre no puede ser liberado de la ley sino por la muerte. Y esta muerte es la muerte con Cristo. Solo entonces la ley cesa de condenarnos. Hermanos, si la enseñanza nos lleva a reflexionar sobre la ley y pensamos, esta enseñanza no nos lleva a vivir sin ley o sin dirección, será entonces que si ya nosotros no debemos observar la ley, ahora, aclaro, cuando hablamos de la ley, hablamos de la ley moral de Dios, porque recuerden que cuando hablamos de ley podemos mencionar la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. La ley ceremonial, la ley civil, recuerden, están abrogadas. Pero la ley moral, hermanos, es eterna. Sigue en vigencia para nosotros como creyentes. No pensemos, como lamentablemente piensan muchas iglesias, que no, como ya estamos bajo la gracia y estamos en Cristo, ya no debemos observar la ley moral de Dios, sino que debemos regirnos por el sermón del monte. Error, no. La ley moral de Dios es eterna y nosotros como creyentes debemos observarla para obedecerla por amor. Esa es la diferencia, por amor, no para aceptación. No sé si me hago entender, pero la ley moral de Dios sigue siendo nuestra regla de guía de la vida cristiana. Entonces debo aclarar eso, porque muchos piensan con esto que cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, pues simplemente no debemos observar la ley moral de Dios. Y ese es un error. Pero no estar bajo la ley, lo que significa es que ya no estamos bajo ese yugo que nos obligaba a obedecerla para vivir. Haz esto y vivirás. Pues ya no debemos hacer eso para vivir. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Así que ese principio es el principio de la gracia en Cristo. No estamos entonces sin dirección, no estamos sin Señor, sino bajo un Señor que sí cumplió toda la ley en nuestro lugar y por supuesto nos guía ahora por su Santo Espíritu. Esa es la diferencia radical que encontramos en el Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una mejora moral. Muchas personas ven como un hombre que llega a los pies del Señor ya no hace lo que antes hacía. Inmediatamente su análisis es, hay un cambio moral. Efectivamente hay un cambio moral. Pero no solamente estamos hablando de un cambio moral. Es una muerte y una resurrección espiritual. Por eso, hermanos, para todos aquellos hermanos en la fe que aún viven con una culpa constante, preguntémonos en la mañana de hoy, perdón, ¿por qué sigues sintiéndote condenado por los errores del pasado? Como si aún tuvieras que ganarte el favor de Dios. ¿Por qué te levantas pensando que Dios aún no ha perdonado todos los pecados que has cometido? Si estás en Cristo, la ley ya no te juzga. Sí, está bien que no debemos ignorar la seriedad del pecado. Todo el tiempo lo vivimos enseñando. Debemos mirar con seriedad el tema del pecado, pero tampoco podemos ignorar
la suficiencia del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Él pagó por completo. ¿Y qué sucede cuando nosotros no tenemos en cuenta la suficiencia del sacrificio de Cristo? Tristemente, mis hermanos, cuando pensamos que falta algo, estamos tirando por el piso el sacrificio de Cristo. Estamos diciendo de manera no consciente quizás, le faltó algo, no fue suficiente. Necesitamos añadir algo más. Así que para aquellos que luchan también por agradar a Dios, deben recordar que deben hacerlo por amor, no por aceptación. ¿Por qué? Porque estamos libres ya en Cristo de la presión de tener que cumplir para ser aceptados. Ya fuimos aceptos por medio de Cristo. Ahora nosotros obedecemos, sí, pero no para ser aceptos, ni para ser amados. Obedecemos porque ya somos aceptos y porque ya somos amados. Hermanos, y eso cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Pero también debo aclarar para aquellos que piensan en la gracia como libertinaje, que ser libres de la ley, insisto, no es una licencia para vivir como se nos dé la gana, no es una licencia para pecar. Es una invitación a vivir bajo la guía del Santo Espíritu de Dios, que es distinto. Es una obediencia amorosa, que es diferente. Hemos muerto ¿a qué? Al viejo pacto aquel que exigía obediencia para vivir. Hoy, hermanos, tenemos una relación nueva con un nuevo esposo, que es Cristo, que ya, recordemos, hizo todo lo que se necesitaba. Jamás pensemos que falta algo, porque repito, pisoteamos la suficiencia del sacrificio de Cristo. Cada vez que pensamos que falta algo, cada vez que pensamos que Dios me ama más o me ama menos por lo que yo haga. Cuando eso sucede, hermanos, pisoteamos la suficiencia del sacrificio de Cristo. Pero también para aquellos que están sin Cristo, hermanos, es un llamado poderoso, porque hoy quizás cualquiera que está sin Cristo está escuchando este mensaje y vive todo el tiempo bajo el yugo, bajo el peso de la condenación. Tal vez crees que necesitas cumplir primero ciertos requisitos para que luego puedas acercarte a Dios. Hoy tú que estás sin Cristo, escucha bien, Cristo murió para liberarte de ese sistema imposible. Porque no existe un solo ser humano, solo Cristo pudo cumplir la ley. Solo Cristo. Por lo tanto, Cristo que lo cumplió no te llama a un moralismo vacío. No te llama a un simple maquillaje religioso, sino a una viva unión con Él. Una unión real, una vida, una relación diaria, real con Él. Por eso Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que, hermano, que estás sin Cristo hoy, puedes ir a Él en arrepentimiento y fe. Puedes dejar atrás la culpa, puedes dejar atrás el legalismo y comenzar una nueva vida con Cristo. No necesitas seguir casado con el pecado o con la ley. Jesús nos ofrece ese nuevo pacto, basado en su amor, basado en su justicia, basado en su perdón. Y esa oferta también es para ti, que estás sin Cristo. Ahora bien, habiendo entendido esto, este primer punto, de que la ley ya no tiene autoridad para aquellos que han muerto en Cristo, el apóstol da un giro glorioso en su argumento y sigue argumentando. Ya él ha dicho entonces que la ley tiene autoridad mientras la persona vive, pero ahora va a usar nuevamente esa ilustración del matrimonio para aclararnos de que no fue
insuficiente esa muerte de Cristo. Hemos muerto a la ley, pero hemos muerto por medio de un maravilloso Salvador. Vamos a ver el segundo punto. Hemos muerto a la ley por medio de Cristo. Versículo 4. Lean con atención. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para vivir solo? ¿Para vivir sin dirección? ¿Para hacer lo que quiera? No, dice, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Analicemos con atención este pasaje. ¿Qué significa que la ley de Dios ha sido anulada o que ya no estamos bajo ese sistema? ¿Significa entonces que la ley pierde su importancia? Recuerden que cuando hablo de ley, repito, hablamos de la ley moral de Dios, que es santa, justa y buena, y es eterna. Tenemos los cristianos, repito, obligación de observarla, de obedecerla, sí. Pero ¿cuál es la obligación de observarla y obedecerla? ¿Para ser salvos? ¿Para ser aceptados? ¿Para ser amados? No. Como nuevas criaturas en Cristo tenemos una obligación. Seguir a Cristo y buscar agradarle por amor, porque ya Él nos ama. La ley, entonces, lo que significa es que ese sistema viejo de salvación, donde debíamos obedecer para ser justificados o condenados, ya no opera para nosotros si estamos en Cristo. La ley ya no tiene el poder de juzgarnos ni de condenarnos. ¿Por qué? Repito, por la muerte en Cristo. Recuerden, Pablo dice, mientras el hombre vive, ¿qué sucede? La mujer está obligada con el marido. Pero mientras este hombre muere, ¿qué sucede? Queda libre y puede casarse con otro. Es decir, que el veredicto ya se ejecutó. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Y dice Pablo, más adelante en los próximos sermones que vamos a estudiar, por ejemplo en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, y esto es importante, ¿por qué? ¿Qué significa eso de que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús? Es importante porque Dios nos ve en la práctica, en nuestro diario vivir, nos ve como si nosotros hubiéramos cumplido perfectamente la ley. Así nos ve Dios. Es como si Dios se colocara una lupa o un lente para vernos, y ese lente es Cristo, para vernos a través de ese lente. Y nos ve como si nosotros hubiésemos cumplido perfectamente la ley. Pero no porque nosotros en verdad hemos cumplido la ley, sino porque Cristo lo hizo en nuestro lugar. Recuerden, Cristo vivió sin pecado, Él obedeció la ley desde la cuna hasta la tumba. Y luego, ¿qué hizo? Murió bajo la maldición de la ley, porque dice la Escritura que maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y al morir bajo esa maldición de la ley, ¿qué hizo el Señor? Cargó con toda la condena que todos nosotros merecíamos. Así que, al unirnos con Cristo por la fe, su muerte fue nuestra muerte, murió nuestro viejo hombre y también con él murió, por supuesto, nuestra relación con la ley como vía de salvación. Ojo, soy claro, murió nuestra relación con la ley como vía de salvación, como vía de justificación, pero no nuestra relación con la ley por obediencia
en amor. Quiero ser claro con eso. Ya no estamos ligados a la ley como una esposa al esposo. Hemos muerto a ese pacto. Y ahora, dice Pablo, pertenecemos a otro. ¿Quién es ese otro? A Cristo, el resucitado. Por eso Pablo dice, noten, versículo 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Hermanos, y esto es tan trascendental, porque cuando solo pensamos que la vida cristiana es morir al pecado y a la ley, y vivimos vidas lejos de aquel que te salvó, vivimos apartados de Cristo. Entonces, existe una ecuación que está errada. No quedamos libres para hacer lo que queramos. Dice Pablo, quedamos libres para pertenecer a un nuevo Señor. Tenías un Señor, recuerden, cruel, que te exigía, pero ahora tienes otro. Un esposo glorioso, fiel, que te salvó. Quiero que vaya un momento, por favor, a 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Segunda a los Corintios 5, 14 al 15 dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Para los que viven, entiéndase, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Cristo no solo nos perdona, sino que Cristo nos toma como suyos. Somos suyos. Nos une a Él. Nos cubre con su justicia, nos revierte de su justicia maravillosa. Y ahora nuestra vida tiene un nuevo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Llevar fruto para Dios. Ya no vivimos para nuestro ego, ya no vivimos para cumplir nuestras reglas ni nuestras propias ambiciones, sino que vivimos para dar gloria a Dios con nuestra obediencia motivada por amor. Y yo pregunto, ¿cuál es ese fruto entonces? ¿Cuál es ese fruto? Voy a decir que no es ese fruto. Ese fruto, hermanos, no es un activismo religioso. O no es una religiosidad externa. El fruto es ese fruto del Espíritu que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese es el fruto. Es el carácter de Cristo formado en nosotros. Un carácter que va en constante cambio para santificarnos más, para hacernos más como Él. Pero Pablo nota que dice que antes, bajo la ley, intentábamos producir ese fruto ¿en qué? En nuestras propias fuerzas. Por eso, muchas veces nosotros nos jactábamos de decir que yo soy buen padre, soy buen hijo, soy buen trabajador, soy buen esposo, soy buen vecino, etcétera, etcétera, no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos frutos de jactancia son infructuosos, fracasaban, no daban gloria a Dios. Pero ahora en Cristo
y por la presencia, obviamente, del Santo Espíritu de Dios, ese fruto brota desde adentro en cada uno de nosotros. Y solo es posible porque estamos en Él. Recuerden lo que dice el Señor en Juan capítulo 15, versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Por eso hoy, hermanos, yo les digo, dejemos de vivir como si aún estuviéramos intentando ganarnos el favor de Dios. Muchos viven bajo ese yugo de culpa constante, todo el tiempo intentando obedecer para ser aceptados. Pero la buena noticia es que ya hemos muerto a ese sistema. Recuerda que perteneces a otro. A otro. Recuerda que no eres tuyo. No son mis planes, mi éxito, mis ambiciones. No vivimos para nosotros. Y eso se nos olvida. Por eso nos cuesta tanto aceptar la voluntad del Señor. Pero cuando aceptamos y entendemos que no somos nuestros, que no nos pertenecemos, entonces damos gloria a Dios, aunque la voluntad que vemos en nuestras vidas es adversa. No nos pertenecemos. Fuimos comprados por precio. Cristo no solo nos salvó del infierno, hermanos, sino que Él nos salvó para Él. No sé si alcanzamos a dimensionar esa verdad. No solo nos salvó del infierno, sino que somos suyos, pertenecemos a Él. Por lo tanto, nuestra identidad está en Él, nuestro propósito está en Él, nuestra esperanza está en Él. Vivir para dar fruto. Yo pregunto, hermanos, ¿qué fruto estamos produciendo hoy en nuestra vida? Pregúntate, ¿qué fruto produces hoy para Dios? ¿Cuál es el fruto? ¿Hay fruto que glorifica hoy en tu vida a Dios con tu carácter? ¿Hay fruto que glorifica a Dios hoy en tu vida con tus decisiones? En tu familia, en tu trabajo, incluso en tus pensamientos. ¿Has meditado realmente que estás unida a Él, unido a Él? Porque, hermanos, aquel que nos salvó, nuestro nuevo esposo que es Cristo, sí desea que todos vean frutos en nosotros. Frutos en nosotros. Frutos gloriosos, frutos eternos. Para que den gloria a Él. No para que digan cuán buenos somos. O cuánto hemos cambiado. Sino para que den gloria a Él. Como dice el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios. Pero Pablo no termina aún su argumento. Dice los versículos 5 al 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Noten el contraste tan hermoso, tan maravilloso que el apóstol Pablo hace acá. Él está hablando de un antes y un después. Un contraste entre dos vidas. Una dominada por la carne
y otra guiada por el Espíritu. Pablo dice, antes cuando estábamos en la carne, es decir, bajo el dominio del pecado, lejos de Cristo, nuestros miembros producían un fruto. Sí, ¿cuál? Muerte. Muerte. Y no era simplemente la ley el problema, porque recuerden, hermanos, la ley es santa, justa y buena. Sino que el problema también, por supuesto, era nuestra naturaleza caída, que usaba incluso, nuestra naturaleza caída usaba la ley para desobedecer. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir Pablo con eso que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros? Hermano, significa que el pecado es tan astuto, pero tan astuto, que tomaba la ley de Dios, que es santa, justa y buena, repito, y la torcía dentro de nuestros corazones para que nosotros la desobedeciésemos. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? No codiciarás, ¿cierto? Pero al oírlo, nuestro corazón rebelde, caído, aquel sin Cristo, ¿cómo reaccionaba ante ese mandamiento? Pues codiciaba más, deseaba más. Es decir, el pecado usaba la prohibición como una provocación, como una incitación. Eso es lo que quiere decir Pablo. Por eso es que dice en el versículo 8, capítulo 7, versículo 8, que vamos a ver en el próximo sermón, pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Vamos a ponerlo de forma más sencilla. Esto, hermanos, es como cuando nosotros le decimos a un niño, mira, no toques ese botón. Y el niño que quizás no pensaba hacerlo, no pensaba tocar ese botón antes de prohibirlo, pero inmediatamente se le prohíbe, mira, no vayas a tocar ese botón, inmediatamente el niño siente un impulso irresistible por ir a tocar el botón. Bueno, de esa forma actúa el pecado en la carne. ¿Qué hace? Toma lo santo y lo convierte en ocasión de rebeldía. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero ahora la pregunta es, ¿y aplica para nosotros en Cristo? Hermanos, hay un cambio glorioso. Hay un cambio glorioso porque antes estábamos atados a ese sistema. Nuestro fruto era muerte. El pecado usaba la santa ley de Dios para pecar. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora podemos, con la ayuda del Santo Espíritu de Dios, usar la ley moral de Dios para darle gloria a Dios. No significa que la cumplamos de manera perfecta. Significa que sí la podemos cumplir de manera sincera. Y es distinto. Por eso insistimos, no es que la ley no importe, sino que ya hemos muerto a ese sistema de condenación, del sistema de la ley como sistema de condenación. Ya no estamos obligados a relacionarnos con Dios con base en nuestro cumplimiento de normas, de reglas. Dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, Pablo dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que ya lo que hemos muerto y resucitado en Cristo, no estamos obligados bajo el antiguo régimen de la ley o de la letra, como lo dice allí, sino la ley del Espíritu. El nuevo régimen del Espíritu que transforma desde adentro hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. Por eso la pregunta hoy, hermanos, es muy importante.
¿Bajo qué régimen estamos viviendo nosotros actualmente? ¿Bajo el viejo régimen de la letra? ¿Qué significa eso? ¿Será que nos acercamos a Dios aún no como un hijo se acerca a un padre, sino como aquel mendigo que busca a ver si ese señor lo acepta como padre? Es diferente. Es decir, como aquel que se acerca mendigando a ver si aquel lo adopta, como si ya no hubiésemos sido adoptados en Cristo. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Como si aún tuviéramos que ganarnos su favor? ¿O por el contrario? Porque también, como lo hemos mencionado, vivimos muchos en extremos. El otro extremo es, listo, voy a vivir bajo la gracia, pero de una forma descuidada, y convierto la gracia en libertinaje, ¿cierto? Olvidando que nuestra vida es para servir a Dios, no para servirnos a nosotros mismos. Y comenzamos a hacer bajo la etiqueta de la gracia lo que se nos da la gana. Hermano, la libertad cristiana no es libertinaje. Es amor que se entrega, es obediencia voluntaria. Es un servicio guiado por el Santo Espíritu de Dios, no por la carne. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Este es el nuevo régimen en el que vivimos. Es este, el del Espíritu, el que da poder para poder vencer el pecado. Ese es el régimen del Espíritu. Aquel régimen donde podemos crecer en santidad. Aquel régimen donde sí podemos amar a Dios de verdad. Y para aquellos que están sin Cristo, tengo un mensaje para ti. Amigo, tal vez tu vida está cargada por la culpa, por el esfuerzo, por la moral, incluso por la impotencia de poder cambiar en tus fuerzas. Estás cansado de intentar cumplir sin lograrlo. Pero hoy el Evangelio te ofrece una nueva vida. No bajo reglas externas, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esa vida que está en Cristo te dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso, amigo, te digo hoy, no es tarde para ti. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. No te estoy diciendo que vengas a una religión. No te estoy diciendo que vengas a una denominación. No te estoy diciendo que vengas a cumplir una serie de normas ni de reglas. Ven a Cristo, que es una persona tan viva como tú y como yo. Ven a Cristo para que tengas una relación real con Él. Ven a Cristo para que mueras a tu antigua manera de vivir y puedas tener hoy una novedad de vida guiada por el Espíritu Santo. Hoy es el día para dejar de confiar en tus méritos y vivir en Él por fe. No olvidemos, solo en Cristo hay libertad. Nada de lo que encuentras afuera, nada de lo que encuentras en el mundo, por más atractivo que sea, por más persuasivo que sea, por más convincente que sea, te dará la libertad que solo Cristo te da. Solo Cristo da perdón y vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude, hermanos. Vamos a orar.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en esta mañana de que el sacrificio expiatorio de tu Hijo es suficiente, es completo, que cuando Él gritó, consumado es, ya pago está, absolutamente hemos dejado de vivir bajo el yugo de la ley y ahora estamos bajo el señorío de Jesucristo. Por favor, ayúdanos a entender esto, Señor, porque reconocemos que nuestro diario vivir nos cuesta, nos pesa. Ayúdanos porque somos débiles, pero en ti somos fuertes, Señor. No nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén y amén.